conmigo, justificación. Yo quiero hablarte de la justificación. Es verdad que si has recibido a Cristo, tus pecados sean perdonados. Mi pregunta sería, ¿los cristianos pecan? Porque si el cristiano pecase, ya no hay más sacrificio para él. ¿No? Es su problema, dice el hermano. Pero mira, te voy a decir una cosa, el cristiano ya no peca. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo ha muerto al pecado. Y si el pecado ha muerto en ti, ¿cómo entonces resurgirá el pecado en ti? No, el cristiano no peca, el cristiano comete frutos de la carne. Eso lo dice la Biblia. Dice, porque el fruto de la carne es, y empieza a dar una lista de pecados. Mentiras, borracheras, orgías, enojos, iras, contiendas. Empieza a dar una serie de lo que nosotros llamamos pecados. Pero ¿cómo puedes pecar tú si ya has muerto a la carne cuando recibiste a Jesús? Ya no hubiese sacrificio para ti si pecases. No, tenemos que morir también a la carne para dejar de cometer esos errores. Sí, ya no hay salvación para el que peca cuando has recibido a Jesús, porque ya se dio un solo sacrificio. Y ya, dice la Biblia. Amén. Pero ¿qué hay con nuestros frutos de la carne? ¿Qué hay con lo que hacemos en la carne? Y dice Pablo, lo que yo no quería hacer, eso hice. Y encuentro esta ley que aunque yo quiera hacer el bien, encuentro que en mí tengo el mal. Y cometo el error. Y eso Pablo lo define como frutos de la carne. Amén. Entonces, los cristianos pecan, no, el cristiano comete frutos de la carne. El que no tiene a Cristo, entonces sí peca. Si escucharon, o bueno, si nos vamos más literales, la palabra pecado significa error y todos nos equivocamos. Amén. Por eso quiero hablarte de la justificación. Y te voy a hablar desde el punto de vista de aquel que justifica. ¿Cómo Jesucristo te puede justificar? ¿De qué manera Jesucristo puede decir, Señor, Padre, mira al Hijo que tú me diste? Dice la palabra de Dios que el que intercede por nosotros es Jesucristo, y que tenemos abogado para con el Padre, ¿a quién? Entonces, si tenemos abogado es porque está justificándonos. Vamos, tienes que entender la palabra justificación. Si tú cometes un error, necesitas una justificación. La justificación no es algo bueno. La justificación es porque antes de eso te equivocaste. Si Jesucristo tuvo que justificarnos es porque cometimos errores, cometimos pecados atrás. Mira, hermano, si tú vas a la escuela y el maestro te pregunta ¿por qué no trajiste la tarea? Tú lo que primero que vas a hacer es que se la comió el perro. ¿Por qué llegaste tarde? Se le ponchó la llanta al tren, ¿no? Se le ponchó una llanta al metro. No sé, se murió tu abuelita y tu abuelita pasa a recogerte a la escuela, ¿no? Tenemos este tipo de justificaciones, pero antes de una justificación tuvo que haber un error. Y esto es para todos, hermanos. Si tienes que justificar tus actos, es porque antes te equivocaste. Oye, esposo, ¿por qué hiciste esto? Ya, es que fíjate que vine y volé y pasó aquello. Te equivocaste. Yo quiero hablarte de la justificación porque mi Dios me ha enseñado algo tremendo. Yo te voy a dar una palabra que Jesús dice en Isaías y te dice de esta manera: hazme recordar. Dice, y entremos a juicio. Y habla tú primero. Y te dice el Señor, y justifícate. Ahorita vamos a entenderlo. Amén. Porque si tú caminas con esa palabra vas a tener un crecimiento tremendo y el mismo diablo cuando te vea va a temblar. Lucas 23, versículo 33. Disculpen el error de arriba. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera y lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, ¿qué? ¿Por qué?
porque no saben lo que hacen. Dice, Padre, perdónalos porque no saben qué. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Y mira el corazón de Jesús, tan hermoso, un corazón tan precioso, inimaginable, hermano. Yo no sé qué haríamos si hubiésemos visto a Jesús estemos delante de su presencia física, no su presencia como la hemos sentido. Ese corazón de amor, aquellos ojos de gloria. Un día te voy a platicar de esos ojos de amor y de la sangre en esa cruz. Pero mira, amado hermano, ¿de qué manera justificó Jesús a aquellos hombres que le golpeaban? No es una palabra fácil cuando tu cuerpo está desgarrado. No es una palabra fácil cuando tienes quizá derrames internos. No es una palabra fácil cuando te duele la cara y de que la sientes tan hinchada de tantos golpes que te dieron en la cara. Porque su cara fue desfigurada. Su rostro fue desfigurado. No es una palabra fácil de decir cuando tienes una corona de espinas en la cabeza. No es tan fácil de decir esas palabras porque ahí dice que ya lo habían crucificado. Cuando tienes un clavo en cada mano y un clavo atravesando tus dos piernas. No es fácil de decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No es una palabra sencilla de decir. Solamente el león de la tribu de Judá lo puede hacer. Quiero decirte una cosa de esa palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabes, hermano, tú debes de darte cuenta qué pasa cuando pecas. Cuando deliberadamente pecas. Mi pregunta es, ¿deliberadamente pecas o te has arrebatado? No te pudiste controlar y lo hiciste. De repente te arrebataste y cuando menos te diste cuenta entras en un estado de culpabilidad. ¿Y por qué he hecho yo esto? Perdóname. Y vas con aquella persona que has ofendido y le pides perdón. Porque la verdad, Jesús sí te sabe justificar. Aquellos hombres estaban blasfemando a Jesús, estaban mintiendo sobre Jesús. Le decían hereje, quizá alguno se atrevió a decir, me robó. Otra persona se atrevió a decir, a mí me golpeó. Porque dice la Biblia que mucha gente se levantó para difamarle. Y eran personas que le pagaron por hacer aquello. Y gente que se arrebataba, imagínate esos soldados romanos que su trabajo de ellos era dar el castigo a través de latigazos. Antes no era que te quedas un año en la cárcel y si podías salir no era, ¿cuál es su sentencia? 50 latigazos, 50 latigazos. Y era que aquel hombre que latiguió a Jesús era su trabajo. Jesús no podía decir ni maldecir a aquel hombre por lo que le estaba haciendo. Cuando Jesús llegó a aquella cruz, Él tuvo una mentalidad sobre nosotros y Él conoce la carne, porque vino siendo Dios, se hizo semejanza de hombre y dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hace. Yo quiero darte el sentido correcto de esta palabra, no sabes lo que haces. Mira, hermano, cuando tú te arrebatas, cuando empiezas a mentir, cuando tú empiezas a lastimar a la persona que más amas, cuando tú estás lastimando tu cuerpo porque de repente caíste otra vez en el alcohol o en la droga, o quizá lo que te gusta es ver gente desnuda, no sé, ¿cuál es el daño de tu corazón? Y sabes, hermano, cuando tienes esos daños y de repente ya estás metido en eso, no te diste cuenta, pero ya lo estabas haciendo. Pablo lo define muy bien, las cosas que yo no quiero hacer, eso hago y no lo entiendo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno. Y es muy sencillo y Jesús lo define muy fácil. Perdónalos, porque no saben lo que hace. Hay testimonio de gente que asesinó a su esposa o a su esposo o quizá a sus hijos y cuando le preguntan por qué lo hiciste, dice, no recuerdo qué pasó. No me acuerdo lo que pasó. Es porque el enemigo te toma como instrumento y estás a voluntad de él. Y entonces es sencillo que Jesús
pueda decirte y justificarte de esta manera: Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. El padre le dice: Jesús, ya moriste por él y sigue fornicando, sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue robando, y ponle el nombre que quieras de aquel pecado. ¿Y sabes qué le dice Jesús al padre en aquel momento de su hijo que está cometiendo ese error? ¿De qué manera lo podría justificar? Entiéndelo, es humano. No, Jesús sabe lo que está pasando en su interior. Jesús escudriña los corazones y las intenciones del corazón. Y Jesús, con esta misma mentalidad, le dice al Padre: perdónalo, Señor, no sabe lo que hace, tendrá que perfeccionarse en mí. La justificación es vital en tu vida. Tienes que aceptar esa justificación. Yo no te estoy diciendo que peques. Al fin Jesús va a decir: perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo no te estoy diciéndote eso. Yo te estoy hablando de perfeccionamiento en Dios. Yo estoy desenmascarando al diablo porque cada que tú pecas te pone culpabilidad en tu corazón. Yo lo estoy desenmascarando porque todo lo que Satanás te diga es mentira. Y vamos, ya estamos cansados de eso. Yo te estoy diciendo que cuando el enemigo te toma y te hace pecar, te hace cometer un acto de tu carne, yo te estoy diciendo: Jesús tiene una respuesta para eso, y es: perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero eso no quiere decir que Jesús esté de acuerdo con ello. Él te tendrá que perfeccionar. Y la palabra que viene, hermano, cuando Dios te empieza a decir: hazme recordar, vamos, entremos a juicio, y habla tú primero y justifícate. Porque ese es el sentido que te quiero enseñar a orar. Yo quiero enseñarte a orar a que seas honesto delante de Dios y los hombres, y que hables con mucha franqueza. ¿Amén o no amén? No se me duerme, hermano. La base de la justificación en las palabras de quien justifica. La base de la justificación es esta: que el pecado mora en ti, y que encontramos esta ley, que el mal está entre mis miembros entrelazados. Y entonces el Padre sabe, Jesús sabe, que no sabes lo que estás haciendo, que ni cuenta te diste cuando ya estabas pecando. Ni cuenta te diste. De repente pecaste. No me vean con extrañeza. No es mi palabra. Romanos 3, versículo 21 dice de esta manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Testificada por la ley y por los profetas. Escucha esto: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La única forma en la que Jesús pueda justificarte es que creas en Él. Es la única forma en la que Jesús puede decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si no estás en Él, entonces, si no eres hijo de Dios, eres hijo de tu padre el diablo. Así lo dice la Biblia. Y que estás atado a voluntad de Él. Él no puede justificarte cuando estás atado a voluntad de Satanás. Solamente la justicia de Dios opera ¿cuándo? Cuando creen en Él. Amén. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. No había gloria de Dios para ti. No había gloria de Dios para mí, porque todos habíamos pecado. Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero algo pasó. Siendo justificados, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos, la gracia de Jesús es sorprendente. Sabes, sí tenías que equivocarte, tenías que saber que eres humano, tenías que saber que necesitas de Dios. Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos una gran gracia, la justificación de Jesucristo, que es ¿cómo? Es gratuita. Amén. No hay precio para eso. La justificación, justificados ¿cómo? Gratuitamente. Es un regalo que Dios te da, la salvación.
Aleluya. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, escucha esto, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús pasa por alto los pecados pasados. Cuando tú le has recibido en ese momento, dice la Biblia, que Él no te va a decir, eres un delincuente y así te tengo en mi casa. No, Él se ha olvidado de ello. Él es un Dios precioso, muy amoroso, lleno de amor para ti. Mira, yo veo los pecados de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento y Dios no los define por sus pecados. Veo a un joven llamado David que desde pequeño era conforme al corazón de Dios, pero que comete un pecado atroz. Mata a Urías y se casa con su esposa. Y lo asesina literalmente. Pero Dios no habla de David, aquel asesino que fraguó la muerte de aquel hombre por quererse casar con su esposa. No, Dios no habla así de David. Él dice, aquel varón que era conforme a mi corazón. Él jamás volvió a llamar a la prostituta de Jericó prostituta. ¿Sabes? De aquella mujer prostituta viene la genealogía de Jesús. Aquella mujer dice que por la fe, alcanzaron buen testimonio, esa justificación gratuita que Dios jamás va a decirte, eres un pecador, ¿qué haces en mi presencia? Eso es un engaño del diablo. La gente de afuera te va a decir, ¿a qué vas a la iglesia si no cambias? ¿A qué vas a buscar de Dios si no pasa nada en ti? Claro que te lo van a decir, y eso es un engaño del diablo. Dios jamás te va a decir, ¿qué haces en mi presencia, pecador inmundo? Jamás Dios te va a cerrar las puertas de su casa. Vamos, hubo un joven, dice la Biblia, que le pidió la herencia a su padre. Y fue y se malgastó toda su herencia con mujeres y amigos y borracheras. Y cuando quedó sin nada, dice la Biblia, que cuando llegó a su padre no le cerró la puerta y le dijo, tú has muerto para mí. Su padre le cambió las vestimentas y le dijo, me gozo porque mi hijo que había muerto ha resucitado. La Biblia dice que hemos muerto por nuestros delitos y pecados, porque cuando aceptamos a Jesús hemos resucitado juntamente con Cristo. El diablo te va a querer engañar y te va a querer que te apartes de su palabra y su presencia. ¿Qué le vas a decir cuando te hagas sentir culpable y que no puedes venir a la iglesia a buscar su nombre porque quizás has pecado? ¿Qué le vas a decir al diablo? Le vas a decir, eres un mentiroso. Él me ha justificado y a ti te ha condenado. Yo después de ser justificado seré glorificado y tú tienes una eternidad en el infierno. No hay para ti más. Amén o no amén. Sabes, es importante perdonar, porque si Dios te ha perdonado, tú también tienes que aprender a perdonar a tu semejante. Amén o no amén. Romanos 6, 7. ¿Qué diremos pues? Escucha esto. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo conocí el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado, ¿qué? Está muerto. Y yo sin la ley, ¿qué? Vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro que sí,
Cuando tú eres, dice la Biblia, te lo vuelvo a repetir, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Entre más viva el pecado en ti, más mueres tú. Pero déjame decirte una cosa, entre más mueres tú en Dios, más vive Cristo. Tú tienes que morir a ti, así como tienes que morir al pecado para que Cristo viva en ti. El pecado va a querer dominarte. ¿Sabes? Una persona que se arrebata en el alcoholismo no quiere ser alcohólico. El pecado lo está haciendo morir, dice la Biblia. El pecado vivía en él y aquella persona moría. La persona que es asesino no quiere ser asesino. El pecado lo está haciendo asesino. Él muere y el pecado empieza a vivir en él. Pero habla algo bien importante la ley. ¿Sabes? Quizá a Pablo le pasó esto, no robarás. Y él preguntó, ¿qué es robar? Es cuando tomas algo que no es tuyo y no das un precio por él. No lo pagas. Y si está en venta. Pero si tú vas y lo tomas y te lo llevas a tu casa y dices, ¿es mío? ¿Por qué? Porque me lo encontré en el piso. Uca, el que se lo encuentra. ¿No? Eso, Pablo, ese se llama pecado. No robes, no codicies, no mates, no adulteres, no forniques, no codicies a la mujer de tu prójimo. Y él conoció el pecado, pero quiero hablarte un poco también de la ley en esto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? ¿Sabes? Aquella ley que Dios puso en el día del Éxodo 20, amén. Esas leyes que Dios estipuló a los hombres no eran leyes para que te hicieras un santo. No eran leyes para que fueras el otro Moisés esperado. Todas esas leyes hablan de una convivencia sana, de un bien común para con todos los hombres. Dios dijo, no codicies, no robes, no mates, no adulteres, no forniques, no mientas. Y así los 10 mandamientos, ama a Dios con todo tu corazón, no hagas idolatría. Y todos esos 10 mandamientos que estipuló Dios, que eran para, ¿qué dice arriba? Los 10 mandamientos que eran para vida, les resultaron para muerte. Lo que era para bien, a ellos les resultó malo. A veces Dios te dice, yo te voy a justificar y es una palabra de vida, pero a ti te resulta para muerte. ¿Cómo me justificará Dios? ¿Cómo Dios me entregará salvación si soy un pecador? ¿Cómo Dios hará de mí un buen hijo si he vivido mi vida llena de mañas y de vicios? Esos son engaños del diablo, hermano. Vive los 10 mandamientos. Le dijeron a un joven rico, vive los 10 mandamientos, cumple con la ley y con tus diezmos y serás salvo. Y dice, lo hago. ¿Qué más me hace falta? Tú me hablas de perfeccionamiento. Vende todo y sígueme. Y esas palabras para ese joven eran para vida y le resultaron para muerte. Tú tienes que quitarte los audífonos que el diablo te puso, los traductores que el diablo te puso en tus oídos y tienes que decirle no más mentiras. Si Dios dice que soy perdonado, es que soy perdonado. Si Dios dice que yo soy justificado, yo estoy justificado. Quítate los traductores del diablo. Amén o no amén. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? El pecado me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sabes? Cuando tú estudias la caída del hombre en el Edén, a Dios no le molestó que comiesen de esa fruta. Yo pienso que Dios algún día les iba a dejar comer de ese fruto. Solamente lo que les hacía falta a Adán y a Eva eran bases para tomar buenas decisiones. Bases para tomar decisiones correctas. ¿Sabes por qué pecas? Porque tomas malas decisiones. Yo les ponía un ejemplo en las células, ¿se acuerdan? Era, yo te pongo aquí a una mujer, yo le pongo a su esposo, panza chelera, ¿verdad? Grosero, ya lo conoces, ¿verdad? Y te pongo a un lado a un supermodelo y te digo, ¿con quién te vas? Aquella mujer lastimada por las ofensas de aquel hombre le va a decir, ya va sobre el esposo, y el esposo bien contento, gusto en conocerte, nos las pasamos muy bien, pero ahí nos vemos. Porque, ¿sabes? Lo mismo pasaría con el hombre. Le pongo a su esposa, que le ha entregado los mejores años de su vida, le ha dado hijos, el cuerpo cambió, los hijos le hicieron un poquito irritable, y le pongo al lado a una supermodelo, al varón, y le digo, elige, le va a decir lo mismo, ahí cuidas a los chamacos que ahorita vengo, voy con mis amigos. Estamos acostumbrados a tomar malas decisiones. Nuestra carne está dispuesta a tomar malas decisiones. Así somos. ¿Por qué? Porque conocieron la maldad antes de tiempo. Comieron del árbol del conocimiento del bien y el conocimiento de lo malo. Una vez me dijeron, ¿qué no es bueno que conozcan lo malo? No, sí, no puedes tapar el sol con un dedo, pero lo que primero tienes que hacer es poner bases para que aprendan a tomar buenas decisiones y ya después enfréntalos a la vida. Y era lo que Dios quería con nosotros. Cuando Adán come de ese árbol, él supo una cosa, y que fue lo que a Dios le alarmó. Adán, ¿dónde estás? Señor, me estaba escondiendo. ¿Por qué te escondías, Adán? Porque estaba desnudo. Y a Dios eso lo alarmó. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Quiero saber quién te enseñó el camino de maldad, sin primero enseñarte la belleza de la desnudez. Y en lugar de ponerte algo santo y puro, te puso lascivia y lujuria en eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te enseñó las cosas malas, Adán? ¿Has comido de aquel árbol? La mujer que tú me diste. La respuesta correcta era, sí, he comido de ese árbol. Y ya después el Señor le preguntaría, ¿y por qué lo comiste? Si yo te ordené que no lo comieses. Y entonces quizá ya entrara la respuesta de Adán, es que la mujer que tú me diste me ofreció y se me hizo pues agradable comerlo y lo comí, porque eso fue lo que pasó. Eva fue seducida, come de esa fruta y luego le va y le ofrece a su varón. Pero la respuesta correcta era sí. Y ya después entraría la justificación. Amén. Lo que era bueno y para vida, nosotros lo hemos movido y hemos creído que es para mal. Cuando Dios te dice no robes, no mates, no hurtes, se te hace cosa difícil. Tu carne te dicta otra cosa. El enemigo te engaña y te empieza a seducir. Así como el pecado engañó para que pecaras y fuera de sobremanera pecaminoso. El pecado no es bueno, y sabes, cuando el pecado está en ti, produce en ti algo que se llama culpabilidad, y la culpabilidad, más que acercarte a Dios,
te aleja de Dios. Amén. Mira esto. Porque sabemos que la ley es, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. La palabra de Dios es vida, es espiritual. Aquel que me diga, es que los 10 mandamientos son para los judíos, ¿qué no sabes que si codicias y matas es porque no amas a tu hermano como a ti mismo? Eso no es para los judíos. Eso es para todos. Claro, no vas a agarrarte las leyes de higiene que ellos tienen, como comer puerco, no comer puerco, no comer mariscos, no comer animal de pezuña hendida. Esas son normas de higiene, normas de salud. Quizá tú estás acostumbrado a comer eso. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, eso no tiene nada que ver con Dios. Esas son normas de salubridad, únicamente. Normas de higiene, normas de conducta, usos y costumbres de un pueblo y una cultura. Pero cuando estamos hablando de lo que es espiritual, cuando estamos hablando del bien común, aquellos 10 mandamientos encajan excelente en una sociedad. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo se dio cuenta un día que quizá no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Pablo sentado en una plaza esperando que le abran en una casa y ver pasar a una mujer hermosa y él de repente hacer esto. Y Pablo diciendo, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Señor, yo no quería voltear, yo no la quería ver con lujuria, pero encontré esta ley. Lo que yo no quería hacer, eso hice. Y de repente Pablo estaba platicando con unos hermanos y le cuentan un chiste alzado, un chiste. De repente, vamos, Pablo tuvo que tener amigos, tuvo que tener gente rodeándole. Y de repente, yo no quería escuchar eso, pero mis oídos cada vez que decían, y Pepito dijo, él hasta le hacía así. Yo no quería hacer eso. Vamos, quizá a Pablo le pusieron una jarra de vino y dijo, bueno, una por mis problemas estomacales. Es más, Timoteo, tómese una conmigo, ¿no? Y quizá fue más de una jarra. Y Pablo diciendo, no, ¿cómo he pecado? ¿Cómo he hecho yo esto si yo no lo quiero hacer? Dice, yo no entiendo por qué, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Algo que tenía mal Pablo es que era medio altivo y como se creía sabio, él tuvo que decir, en alguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que él dice, lo que yo era antes, fariseo de fariseos, enseñaba a los pies de Gamaliel, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tuvo que madurar y negarse a él mismo. Pero Pablo en ese momento entendió y dijo, no entiendo por qué lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué crees que decía Jesucristo de él? Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que Pablo se dio cuenta, en mí hay algo mal. Yo quiero buscar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Dice que tú no puedes agradar sin fe a Dios. Yo tengo fe, Señor, y no siento que te agrade. Tengo en mis ojos, Señor, soy miope y yo quiero ser sano. Yo siento que el pecado que está en mí me ha hecho miope. Señor, perdóname, decía Pablo. Y el Señor, no, si perdonado estás, no se trata de perdón, Pablo. Se trata de que yo quiero perfeccionar mi poder en ti. Le decía el Señor, bástate mi gracia, Pablo. Oh Señor, es que yo he pecado y por eso soy ciego.
Si yo no te hubiese perseguido, Señor, no me hubieras tirado de aquel caballo y mis ojos quedaron sentidos. Yo quedé ciego en aquel tiempo. Señor, perdóname por lo que hice. Y el Señor, no se trata de perdón, Pablo. Se trata de que yo quiero perfeccionar mi poder en ti. Quiero que tú sin ojos seas mis ojos. El pecado que mora en ti, tú tienes que darte cuenta qué es lo que está pasando. Si tu cuerpo está fallando, tienes que ver si es para que te impongas a esa enfermedad y la gloria de Jehová descienda a tu vida, a pesar de que te duela tanto caminar, que te duela tanto mover los dedos, que te duela tanto tu garganta, pero lo haces para la gloria de Dios. O tú puedes sentir que es el pecado que está en ti. Pero yo quiero decirte una cosa: si es el pecado, entonces la justificación, ¿dónde quedó? El perdón de pecados, ¿dónde está? Amén. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿qué? El bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabes por qué Jesús puede decir con toda ligereza y delante del Padre decirle: Señor, perdónalos? No saben lo que está haciendo, porque lo que Dios estaba viendo en aquella gente era la cantidad de demonios que traían dentro queriéndole hacer daño. ¿Sabes lo que ve Jesús cuando tú estás pecando? El mal que está en ti. Porque si tú tuvieses conciencia en aquel momento en que te arrebatas al pecado, tú dirías: yo no hago esto. Sí, tienes que morir al pecado, claro que sí. Te voy a enseñar cómo morir al pecado, te voy a enseñar cómo alejarte de esto. Ayer yo me llevé la sorpresa de mi vida. Nunca en mi tiempo como pastor, en mi tiempo que he orado por gente, en mi tiempo que he orado por jóvenes, por ancianos, por niños, nadie me había dicho: pastor, necesito que ore por mí. Y era una joven, le dije: ¿qué quieres que ore por ti? No quiero caer en pecado. Nadie en mi vida me había dicho: ora por mí porque no quiero caer en tentación. Nadie. Todos me dicen: ora por mis ojos, por mi cabeza, por mis oídos, por mis manos, por mis pies, por mi esposo, por mis hijos. Pero nadie me había dicho: ora por mí porque no quiero pecar. Y le dije: ¿por qué me dices eso? Es que en la escuela me ofrecen droga, en la escuela me ofrecen fumar, en la escuela me ofrecen vino. Y es una chica de secundaria, dice, y yo no sé si probarla o si probarla. Vamos, para que un joven te diga esto, hermano, yo dije: esta chica es extraterrestre. Esta chica no es de este mundo, esta chica tiene un corazón como el corazón de Dios. Esta mujer me está pidiendo algo que es de interés en su corazón, no fallarle a Dios. Me está diciendo: no quiero pecar, ayúdame, necesito que ores por mí. Y ese debe de ser, amado hermano, tu sentir con tu esposa, tu sentir con tu esposo. Sabes, mis amigas me quieren llevar a bailar, yo no quiero ir, pues no vayas, pero de repente me dan ganas. ¿Qué hacemos? Pues bailemos juntos. No, oremos a Dios. Oye, tengo muchas ganas de probar el alcohol, esposo, dame una copa. No, mejor oremos a Dios. Oremos. Jesús dijo: ora, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Tu esposo es tu escudero, tu esposa es tu escudera. Oye, ¿sabes qué? Yo siempre le digo a mi esposa: amor, fui a tal iglesia
Y esta hermana, su forma de acercarse a mí se me hizo muy extraña. No me dejes solo cuando vaya para allá. Cuando vaya a tal lugar, esposa mía, no quiero estar solo ahí. Y muchas veces voy con jóvenes que me acompañan cuando voy a ministrar y le digo, no me dejes solo, quédate aquí. Y siempre que alguien se me acerca, yo siempre necesito tener gente a mi alrededor. No porque yo quiera caer en pecado, no porque yo me sienta muy santo o muy débil para caer. No, porque yo le quiero callar la boca a Satanás y demostrarle con hechos que no me va a hacer caer. Quiero que haya testigos y que no haya falsedad. Y que el enemigo quiera levantarse como se ha levantado tantas veces en mi contra para maldecir mi vida, para hacerme caer, para injuriar en mi vida. Pero ¿sabes qué? Cuando hay testigos, las cosas cambian. También sé que soy humano, también sé que el mal está en mí, que estoy muriendo a la carne. Pero cuido esa área de mi vida. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21, y así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Morir al pecado. Vamos, yo quiero enseñarte a morir al pecado. Jesús dijo, el que muere al pecado, ya el pecado no puede vivir en él. ¿Cómo algo muerto puede vivir en ti? Claro que no. Morir al pecado, amén. ¿Cuántos quieren aprender a morir al pecado? Este es el primer paso para morir al pecado. Isaías capítulo 43, versículo 26. Yo quiero decirte que esto es verdad. Sabes, a veces yo había tenido una forma de caer en mi vida, pero cuando yo descubro esto, cuando yo me pongo a orar conforme a estas cosas, ya se me hace incómodo hacer una broma, ya se me hace incómodo decir un chiste. Cuando yo empecé a orar de esta manera, cuando yo vi esta palabra de Dios y me dice, hazme recordar, Dios, lo está diciendo Dios, Isaías 43, 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. ¿Qué me está diciendo Dios? Ven, chiquito, vamos a hablar. Ven, hijo, quiero hablar contigo. Tengo que hablar contigo algunas cuestiones. Y yo le digo al Señor, hablemos. Y el Señor te va a decir, ok, hijo, habla tú para justificarte. Entremos en juicio juntamente. Vente, vamos a hablar en comunión tú y yo. ¿Sí? Y le dice, sí, Señor, entremos. Y te vas a tu aposento alto, te vas en intimidad con Dios a orar. Amén. Y te dice Dios, habla tú para justificarte. ¿Por qué le dice Dios eso? Porque de seguro es que hizo algo malo. Acuérdate que antes de la justificación hubo un error. Amén. Habla. Te va a decir el Señor, ¿por qué mentiste? Hijo, dime por qué robaste. Primero te va a decir el Señor, ¿robaste? Y tu respuesta debe de ser sí o no. Pero si el Señor te está diciendo que robaste, como le dijo a Adán, comiste, es porque sí pasó. Vamos. Hijo, ¿mentiste? Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú no le eres honesto a Dios, Dios no va a quitar el mal que está en ti. Hijo, ¿mentiste? Sí, Señor. Y después viene la siguiente, habla para que te justifiques tú. ¿Por qué mentiste? ¿Sabes por qué? Porque quizá lo que le vas a decir, Señor, es que me dio tanto coraje, me dio tanta envidia que me dijeran que habían comprado carro nuevo y yo dije, yo estoy esperando a que me entreguen el mío. Me dio tanta envidia, Señor, me sentí tan mal que no me bendije. Y entonces empiezan a brotar
como palomitas de maíz todos los daños que hay en tu corazón. Y cuando tú estás expuesto con el corazón desnudo delante de Dios, sin nada que ocultarle, entonces Dios puede empezar a trabajar contigo. Dios te va a decir: sí, hijo, no sabías lo que hacías, estabas cegado por tu carne. Pero mira, hijo, vamos a empezar trabajando con esto. ¿Qué te parece si quieres prosperar? Empiezas a diezmar, hijo, y me pruebas en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición. Oye, Señor, pero sentí tanto rencor que vivieran esto. Hijo, primero acéptate tú. Y acepta lo que tienes y dame gracias por lo que tienes. Y entonces ya te deja de preocupar a la demás gente, porque te vas a empezar a preocupar por ti. Sabes, yo les he dicho a los hermanos, cada que ores no debes de salir más espiritual. Cada que tú ores, amado hermano, ¿sabes cómo debes de salir más humano? Porque cuando tú oras a Dios de esta manera, se empiezan a exponer tus errores delante de la presencia de Dios. Y entonces, oh Señor, ¿cómo puedo ser yo esto? Oh Señor, necesito de ti. Le estás diciendo: oh Señor, mira a mi hijo. Y el Señor: ¿qué tienes con tu hijo? Es que me hizo enojar. ¿Te enojaste con él? Sí, Señor. ¿Te airaste con él? Sí, Señor. ¿Por qué te airaste? Oh Señor, es que le dije que levantara su plato y no lo levantó. Porque a veces tenemos enojos tan tontos como esos, ¿no? Y el Señor va a empezar a decir: ¿te sentiste sobrepasada tu autoridad? Oh, sí, Señor. Ah, entonces tu enojo es porque saltó tu autoridad, no porque haya levantado su plato, ¿no? Es que sentí que me humilló, Señor. Oh, vamos, tienes problemas de autoestima. Por eso Dios quiere que te justifiques delante de su presencia. Porque cuando tú te justificas, cuando tú te enfrentas a Dios tal y como tú piensas, tal y como tú hablas, con toda franqueza delante de Dios, en ese momento Dios puede empezar a actuar en los errores de tu corazón. Y puede Dios empezar a perfeccionarte. ¿Y sabes por qué lo hace así? Porque todo lo que está atrás de ti, hablando de padres, hablando de maestros, hablando de ministros y quizás sacerdocios, en algo se equivocaron. ¿Y por qué lo sé? Porque esta palabra me lo revela. Dice: hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. Quizá tu justificación fue: es que mi padre así me enseñó a tratar a mis hijos. Ah, bueno, tu padre pecó. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que la forma en la que tratas a tus hijos es incorrecta. Cámbiala. Sabes, en el primer momento que yo llevé a mi hija a la escuela, yo la llevé a su primer año de kinder, salió una propuesta en el kinder y decía: escuela para padres. Y algo que a mí me daba mucho enojo que la gente me dijera: es que nadie me enseñó a ser papá. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué esperas para meterte en una escuela para papás? ¿Y sabes qué hice, esposa mía? Vamos a meternos a la escuela para padres. Yo no quiero tener esa ridícula justificación. Es que a nadie le enseñan a ser papá. Cuando hay tantos libros, cuando hay tanta palabra de Dios, cuando hay tanto amor para que puedas educar a tus hijos. Si no sabes, si no te enseñaron, ¿qué esperas para aprender? Hola. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Qué le quiso decir Dios a aquel hombre? A su pueblo Israel le dijo: y la forma en la que te enseñaron de mí es incorrecta. ¿Ven? Por tanto, ¿qué dice? Yo profané los príncipes del santuario.
y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Todo en el reino de Israel estaba mal. Los sacerdotes quizá ya no oraban, quizá ya no metían al pueblo en comunión con Dios. Encuentro iglesias con aspectos tan ridículos, perdón por lo que estoy diciendo. Está la iglesia del nuevo pacto con instrumentos. Pero se pelearon aquellos pastores y a dos casas, dice escuela del nuevo pacto sin instrumentos. No, es ridículo. Todo está mal. ¿Y sabes por qué está mal? Porque no son francos, porque no hay honestidad en los corazones. Después de esto, el próximo domingo te voy a hablar de la honestidad. Y sabes, sin honestidad no hay nada de crecimiento. Si tú no puedes ser honesto y hablar verdad, por mucho que te pese la verdad, no va a haber crecimiento jamás en tu vida. Solamente te engañas a ti. A Dios no le vas a engañar. Y el pecado, entre más crezca en ti, más mueres tú. Y vive el pecado en ti. Pero entre más te acercas a Dios, más mueres tú, pero Cristo vive en ti. Hazme recordar, entremos a juicio. Habla tú para justificarte en ese pecado que tanto has sufrido. Dile, Señor, sí pequé. No lo des por entendido. Señor, tú me viste, ya sabes qué pasó. No. Seamos más honestos. Sí, Señor, fui, pequé, volteé a ver. No le estaba viendo los ojos a esa hermana. Vamos, sé honesto. ¿Por qué lo hiciste, hijo? Y entonces empiezas a hablar. ¿Por qué has hecho las cosas? Y empiezas a decirle, pero Señor, me encantaría que sanaras mi corazón. Me encantaría ya no mentir, Señor. Me he dado cuenta que es por el daño que tengo en mi corazón. Se me ha hecho fácil mentir. He evadido los problemas con mentiras, Señor. Pero ahora quiero enfrentar las cosas como tú me enseñas. Y sabes, entonces sí cabe la palabra donde dice, y con la ayuda de Dios saldrás de esto. Con la ayuda de Dios dejarás de pecar. Claro que sí, yo lo creo. Yo lo creo, que con la ayuda de Dios cambiarán las cosas. Claro que sí. Pero ¿cómo quieres que Dios te ayude si no eres honesto ni con Él mismo? Tienes que hablar tú primero y justificarte tú. La justificación para glorificación. Para algo Dios puso la justificación, no para que sigamos en el pecado. Romanos 8:30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también. Y a los que justificó a estos también. Dios te quiere justificar, pero para glorificarte. Amén. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, ¿qué va a pasar? Le serán perdonados.